gracias al Señor y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Bien, hermanos, se me olvidaron 4 mensajes en Efesios, así que vamos a... No, estoy bromeando. I just said I forgot 4 sermons in Ephesians, so we have to continue. Hoy vamos a tener dos partes, quizás 3 partes, pero seguramente 2 partes. No es nuestra costumbre hacerlo, creo que es la primera vez que lo hago, no predicar verso por verso, pero creo que estamos en una situación que demanda que la iglesia hable acerca de la situación en que estamos. Así que vamos a hablar de la política y la iglesia, la responsabilidad política de la iglesia. Uno de los problemas en la sociedad hoy día es la falta de guía. Estamos en una situación difícil, donde creo que la iglesia ha abdicado la responsabilidad que Dios le ha dado en la sociedad. Así que vamos a orar y vamos a pedir la gracia del Señor en este día. De nuevo, con gratitud venimos ante ti porque en tu Hijo Cristo has abierto la puerta para que entremos con confianza al trono de tu gracia, para pedir gracia para el oportuno socorro. Y necesitamos tu gracia y la pedimos. Concédela para tu gloria y el beneficio de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos. En la sociedad en la cual vivimos hoy hay una gran falta de guía, de dirección, especialmente definiendo lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Qué es una sociedad justa? ¿Qué es una sociedad próspera? ¿Qué es una sociedad tranquila? Y esperamos poder dar por lo menos de una manera breve lo que la Biblia dice acerca de la sociedad y de la política. Y lo que me inspiró para hacerlo es algo que había estado pensando hace tiempo, pero escuché un sermón del pastor Buddy Bockham, así que el que quiere escuchar una serie que él tiene acerca de la iglesia y la política. Yo no he escuchado toda la serie, no he tenido el tiempo, espero escucharlo al terminar esta semana, pero por lo menos el primer sermón, pues, vemos el punto bíblico que él tiene. Otra razón, además de la falta de guía que tenemos para esta miniserie, es la manera en que las iglesias están respondiendo al aspecto político de nuestras sociedades. Y esto no es aquí solamente en América, hermanos. De hecho, no vamos aquí a hablar de republicanos o demócratas. El punto es, ¿cuáles son los principios bíblicos que rigen la iglesia frente a la sociedad?
¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Porque debemos ser bíblicos en todo. Y la Biblia tiene la respuesta para la iglesia en este asunto. Y hoy quiero solamente enfocarme en el siguiente principio, y es la universalidad de la religión cristiana en la política. La universalidad de la religión cristiana en la política. Y no estamos hablando de Estados Unidos solamente. Estamos hablando de todos los países. Y ese es el punto de hoy, básicamente. Una de las falacias usadas en contra del uso de la Biblia en la política es que la política y la iglesia no se mezclan. Aquí se conoce como la frase, la separación entre la iglesia y el Estado. En otros países eso no existe. Por ejemplo, en los países musulmanes, la iglesia es el Estado y el Estado es la iglesia. En nuestros países, muchos de nuestros países latinos, no sé hasta ahora, déjeme hacer una pregunta a los hermanos aquí de diferentes países. Para los que no nos conocen como iglesia, que solamente nos ven por el canal, nosotros aquí tenemos casi 16 naciones representadas, pero solamente vivimos bajo una ciudadanía que es la ciudadanía de los cielos. ¿En cuántos países representados aquí la religión católica era una religión oficial? Y vemos la universalidad de la religión y la política. Hay una falacia, o sea, una mentira, que es que la iglesia nada tiene que ver con la política y la política nada tiene que ver con la iglesia. Si usted cree eso, véase su cara ahora mismo y vea por qué usted tiene una máscara. Algunas personas buscan que la iglesia no hable nada acerca del proceso político. Hoy vamos a demostrar por la palabra de Dios que el gobierno de una nación no puede ser separado de la ley de Dios, para mal o para bien. Así que vamos a ver un texto y vamos a demostrar todas las leyes, que todas las leyes son morales. Y la moralidad no es algo político, es algo divino. Y luego vamos a ver 3 implicaciones de esa verdad. Así que el punto es, todas las leyes son morales. El pasaje que vamos a ver es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Corey, do you have a... Poor girl. Josh is translating for you. Get it on and go ahead. But we are going to look at Exodus 20, verses 1 through 17. Y en este pasaje, Éxodo 20, del 1 al 17, nosotros vemos la constitución de la nación de Israel. Dios dio esta constitución en el monte Sinaí. Y aquí hay una serie de leyes, 10 leyes básicamente, que regulan la sociedad del pueblo de Israel. Debía regular en el desierto y debía regular la nación en la tierra prometida. Y sabemos por los profetas que si ellos hubiesen mantenido ese pacto,
no hubiesen sido destruidos. La primera ley que vemos está en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero en la moralidad es lo primero. Dios tiene que ser primero. Dios es primero. Dios debe ser el centro de la nación que Él bendice. Segundo, continuando con la misma idea, en el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tú nunca vas a poner nada creado en el lugar de Dios. Nada. La idolatría es prohibida. Poner otra cosa en el lugar de Dios es abominación. En el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Tomar los mandamientos de Dios y no hacerle caso es tomar el nombre de Dios en vano. Muchos de nosotros creemos que solamente se limita a no decir, ay Dios mío, que eso está mal, ay Dios mío, esto está mal, pero, porque eso es tomar el nombre de Dios como si fuera una expresión, pero no se limita a eso. Cualquier desobediencia a Dios, usted está diciendo que el nombre de Dios no es lo suficientemente alto para usted someterse a Él. Versículos 8 al 10. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El pueblo debía tener, por regulación divina, un día de descanso. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? Todo. Estos pasajes nos dan el principio fundamental de lo que el orden en la sociedad debe ser. Y el orden de la sociedad tenía su fuente en la palabra de Dios. No en el hombre, en la palabra de Dios. Todo estaba regulado por estas leyes dadas por Dios. Y la base de la sociedad hoy día es la misma. Y es fácil de demostrar, hermanos. Déjenme decir esto, aún en las naciones comunistas, donde Dios no es enseñado, en las naciones donde odian a Dios, que son todas, las leyes de Dios se mantienen. Por ejemplo, se mantienen como centro, como fundamental, como lo moral. No estoy diciendo que la obedecen, sino que se mantiene como el centro. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Eso es una ley universal. No conozco el padre ni comunista, ni chino, ni budista, ni sionista, ni hindú, ni latino, ni americano, ni negro, ni prieto, ni rojo, ni verde, ni azul, que no quiera que sus hijos se sometan a él. ¿Por qué? ¿Porque él se levantó un día y dijo, los hijos deben someterse? No, porque Dios lo ha determinado así. Y déjeme decir algo, por si acaso se me olvida decirlo. Todos sabemos, no importa qué idea usted tenga en la política, no importa qué usted piense, todos sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. En el corazón llevamos nuestra conciencia y Dios ha escrito estas leyes en nuestros corazones. Todo el mundo sabe que desobedecer a los padres es malo. Todo el mundo lo sabe. Versículo 13, no matarás. Todavía no conozco la sociedad donde no matarás es algo, donde matar es algo bueno. Aún los caníbales matan, bueno, ya casi no hay de eso, pero matan como cazando a otro animal. No como ellos no lo ven como un asesinato.
No cometerás adulterio. Todo el mundo sabe que engañar a tu esposo o a tu esposa con otro hombre es pecado, está mal, no es correcto, no hurtarás. Todavía no conozco la sociedad donde se diga que robar es bueno. Y todo viene, hermanos, porque somos creados por Dios y tenemos ese peso de la conciencia que Dios lo da, y cada uno de nosotros sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. No codiciarás, dice el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Las leyes de los Estados Unidos, al igual que las leyes de todos los países, están basadas en esta ley. La moralidad de Dios, la universalidad de Dios. Y de hecho, ese es un argumento que yo nunca había pensado en eso, pero por si acaso seguramente que alguien lo pensó, pero si no, pues cópienlo. Es un argumento a favor de la creación. Fuimos creados con los mismos valores. La misma fuente tuvo que ser nuestra creación, porque todos sabemos lo mismo. La universalidad de la ley de Dios en la sociedad se ve en que las leyes se basan en la ley de Dios. Por ejemplo, pregúntele a cualquier defensor del aborto, así derecho, ¿es matar a un hijo pecado? No, pero es que no es un hijo, eso es una bola de células. Pregúntele a alguien si el gobierno, si tuviéramos un rey como había en Israel, que gobernaban robándole al pueblo con los impuestos. Los publicanos eran odiados en Israel porque eran ladrones de los impuestos. Y la pregunta es esta, ¿es el aborto algo moral? ¿Son los impuestos algo moral? ¿Tiene que ver las leyes laborales con la moralidad? ¿Son las leyes en cuanto a la privacidad algo moral? ¿Es la tranquilidad civil algo moral o es solamente de gobierno? Y la respuesta es sí, todas las leyes son morales. Todas las leyes son morales. ¿Y por qué hay leyes en contra del robo, por ejemplo? Porque el robo viola el principio de la individualidad con que Dios nos creó. El robo viola el principio de la propiedad. El robo viola el principio de que nosotros disfrutemos del fruto de nuestra labor. ¿Por qué hay leyes contra el adulterio? Porque Dios ve el matrimonio como algo sagrado. ¿Por qué hay leyes en contra de la desobediencia a las autoridades? Porque Dios ve que la tranquilidad en la sociedad es algo importante. ¿Por qué dice la ley no hablarás falso testimonio? Porque Dios sabe que la justicia debe ser hecha de una manera diáfana, limpia y transparente, y que cuando alguien miente acusando a otra persona, está trastornando la justicia. Y la conclusión es simple, hermanos. Todas las leyes son medidas por el estándar de Dios. Dios es la medida de todas las leyes en cualquier sociedad. De hecho, la palabra de Dios determina si una ley es buena o mala, no los políticos.
La palabra de Dios es la medida, el estándar por el cual toda la sociedad debe ser medida. La idea de que una ley no tiene nada que ver con los principios morales de Dios es totalmente falsa. La medida de la sociedad no es el hombre. La medida de la sociedad es Dios. Y por eso es que las leyes en una nación que van en contra de estas leyes, las leyes en una nación que van en contra del estándar bíblico, más tarde o más temprano destruyen esa nación, no importa cuán fuerte sea. Babilonia no cayó porque cautivó a los judíos. De hecho, Dios le dijo a Nabucodonosor, si haces lo correcto, tu reino va a estar bien. Dios le dijo a Jeroboam, si haces lo correcto en el reino del norte, yo te voy a dar una descendencia y tu reino no acabará. Con esto en mente, hermanos, veamos tres implicaciones. Si es verdad que la ley de Dios determina lo que es una sociedad justa, buena, y no la ley de los hombres, la idea de que la política, de que los cristianos, de que la iglesia no debe expresarse en el área política es falsa. Porque le voy a decir aquí entre nosotros, todos los que estamos vivos nos expresamos en el área política. Todos. Antes de entrar a las tres implicaciones, déjenme darle un breve ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? ¿Cuántos de ustedes depositan directo el cheque? Le dan depósito directo. Por eso ustedes están contentos. Porque si se sientan y ven el cheque y ven los impuestos que le toman a ustedes, la cosa se pone difícil. Es mejor ni verlo. Y gracias a Dios que este presidente ha cortado los impuestos. Pero mi punto es este. Ese es un valor que Dios da en su ley. El fruto del trabajo de los individuos debe ser recompensado. El gobierno no debe forzar a los individuos a quitarle más de lo que necesita para hacer una labor. Y vamos a ver esa labor la semana que viene. Pero se la voy a decir ahora por si acaso no viene. El gobierno solamente está para castigar a los malos y defender a los justos. Más nada. El gobierno no está para educar, el gobierno no está para dar salud, el gobierno no está para nada de eso. Así que veamos las tres implicaciones de esta verdad. La verdad es esta: la moralidad de las leyes depende de Dios. Él es el estándar. La iglesia entonces es el reino de Dios en la tierra. Hay tres implicaciones. La primera es que la iglesia es el banco de los valores morales en la sociedad. Déjenme repetir eso, hermanos. La iglesia es el banco donde la cuenta de los valores sociales reside. Él es el repositorio, la reserva, el almacén de los valores morales, no el gobierno. Y esto es así por una sencilla razón. Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo en su palabra. ¿Y qué es la iglesia? Cuando Pablo le escribe a Timoteo,
para decirle cómo debe conducirse en la iglesia, Pablo en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y oiga ahora lo que dice, columna y baluarte de la verdad. Muchos de nosotros y muchos pastores buenos que conocemos limitan este texto a la verdad del evangelio. Como que dice, ustedes son los que defienden la confesión de la doctrina. No. La columna y baluarte de toda verdad en la sociedad reside en la iglesia. La verdad en cuanto a la política, la verdad en cuanto a la sociedad, la verdad en cuanto a los problemas, la verdad en cuanto a la solución, todo reside en la iglesia. Ella tiene a su cargo poner la verdad de Cristo ante la sociedad a todo nivel. La iglesia es el faro de luz que guía a la sociedad. Y usted dirá, pero pastor, yo nunca he visto eso. Eso es porque usted es medio ciego históricamente hablando. Ahora este mes celebramos la Reforma. ¿Y qué pasó durante la Reforma? Y en los siguientes siglos después de la Reforma. Que todos los países que adoptaron la Reforma fueron países prósperos. Europa prosperó a un nivel increíble. Las ciencias se multiplicaron. ¿Por qué? Porque la sociedad se vistió de los valores cristianos. Usted no va a creer esto, pero la Constitución de New Hampshire, después de la liberación de la independencia, tenía como un crimen el no asistir a la iglesia. Ahora tienen como crimen el que vengamos a la iglesia. ¿Usted se imagina que el policía llegue a su casa, fue a la iglesia ayer? No, espero que haya estado enfermo, porque si no tiene 3 días de cárcel. Usted dirá, ¿queremos llegar a ese tiempo? No. Pero mi punto es que las constituciones de todos los estados estaban basadas en la ley de Dios. De hecho, hermanos, para los hijos, que ustedes creen que su padre lo trata mal, déjenme decirle algo. Era pena capital tener a un hijo rebelde. O sea, un hijo que se mantenía en rebeldía, las autoridades venían y lo ejecutaban. No estoy diciendo que vamos para allá, hermanos. Estoy haciendo solamente el punto de que la iglesia influencia a la sociedad. Y no hay país próspero que no haya sido afectado por la reforma. Los demás países que no fueron afectados por la reforma no son prósperos. De hecho, Europa ahora mismo está respirando los últimos humos, los residuos de la reforma. La libertad, la educación, la economía trajeron gran prosperidad a esos países. ¿Por qué? Porque se respeta la propiedad privada, se respeta la labor, el fruto de la labor de alguien, se respeta al individuo, se respeta su trabajo, su familia, sus deseos, no el gobierno. Dios gobierna al individuo, pero el gobierno quiere ser Dios y gobernarnos. La idea de que la política le corresponde a los políticos y Dios no tiene nada que decir al respecto es absurda. De hecho, un buen gobierno buscará la iglesia para que le provea guía
aunque hay iglesias que yo no iría a buscar guía, pero una iglesia bíblica debieran ir a buscar guía los gobiernos. Cada gobierno bueno defenderá a la iglesia y la tendrá como el faro de luz para sus acciones. Así que primera implicación, la iglesia es el almacén de la verdad de Dios. Y la iglesia es que debe dar esa verdad a la sociedad. Segundo, la iglesia es la luz y la sal del mundo. Y juega el papel esencial para la formulación de las leyes. Y eso tiene que ver, se parece al primero, pero es un poco diferente. El Señor dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué la sociedad va a ser salada si no hay sal? No sirve más para nada. Y Jesús repite lo mismo en el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y explica, tú no puedes esconder la luz debajo del almud. Tú tienes que ponerlo para que alumbre la casa y todos vean. Esa es la iglesia. La iglesia debe dar a conocer su voz en cuanto a las leyes. Y debemos promover los principios bíblicos que sostienen a una sociedad libre, y debemos promover y votar solamente por aquellos políticos que defienden la iglesia y tratan de mantener los principios de la misma en la sociedad. Por tanto, la iglesia debe educarse en cuanto a su voto, por ejemplo, en esta sociedad. Hay países donde no importa. En China no importa, en Cuba no importa, en Venezuela mucho menos. Porque ahí no vale nada. Ahí el gobierno gana ahora. En las elecciones del gobierno en Venezuela y en Cuba, yo sé en Cuba mucho bien porque Fidel ganaba con 120% de los votos. O sea, había más votos que cubanos en la isla. Y todo por Fidel. Lo mismo pasa en Pensilvania, en Michigan, que quieren hacerlo así. La iglesia, los miembros de la iglesia deben educarse en la política. Usted debe entender qué cree Biden, por ejemplo, en el caso nuestro, y póngale el punto que sea. ¿Qué cree Biden del aborto? ¿Qué cree Biden de la criminalidad? ¿Qué cree Biden de los impuestos? ¿Qué cree Biden? Hágala. Y lo mismo con Trump. ¿Qué cree el presidente Trump de los impuestos, del aborto, de la iglesia? ¿Qué tipo de...? Etcétera. Usted tiene que averiguar eso. Y si no tiene manera, llame, explícame cómo es esto. Es tu responsabilidad. Primera implicación, la iglesia es el banco de la verdad. Segunda implicación, la iglesia es la sal que da sabor a la sociedad. Tercero y último. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a la luz de oír esto dicen, wow, pero la iglesia anda muy mal para eso? La iglesia, yo veo que la iglesia es un desastre. Llena de pastoras, de visiones de ángeles, de prosperidad, de toda esa basura. Amado hermano, déjeme decirle algo importante. Esa no es la iglesia de Cristo. Así que déjeme decirle algo. La tercera implicación es que Dios está limpiando su iglesia. Dios está limpiando su iglesia. Abramos los ojos. La iglesia de Europa, por ejemplo, ha abandonado la Biblia y la sociedad se ha hecho mucho más oscura. En los países europeos no te permiten tener armas. ¡Wow! ¡Qué sociedad más buena! Bueno, los asesinos matan con cuchillos.
Vemos lo mismo, hermanos, en los Estados Unidos y asumo que es lo mismo en Latinoamérica. La realidad de la llamada iglesia evangélica en este tiempo es un presagio, un anuncio, una advertencia de tiempos difíciles. Escuchen estas estadísticas. Esto todo está compilado de iglesias llamadas evangélicas, la mayoría de las cuales pertenecen a la más grande denominación que hay en América. Oigan esto, hermanos. 48% cree que una persona puede ganar la salvación por obras o siendo bueno. 48% de los que se llaman evangélicos. 44% cree que la Biblia no habla claro en cuanto al aborto. Solamente en Ezequiel usted va a encontrar 10,000 capítulos hablando del derramamiento de la sangre inocente. 43% dice que Jesús fue un hombre y pecó y no fue perfecto. Hermanos, yo no estoy hablando de los impíos. Yo estoy hablando de miembros bautizados en iglesias. 42% busca dirección y guía para sus decisiones fuera de la Biblia. 42% ni se molestan en preguntarle al pastor qué dice la Biblia acerca de esto o aquello. 40% cree que mentir es aceptable si avanza tu posición en el trabajo o cubre tu reputación. Por eso es que muchos se esconden cuando pecan. Esconderse es una forma de mentir. 36% de los llamados cristianos prefieren el socialismo que el capitalismo. Eso indica que no son cristianos, no saben lo que es el socialismo ni tampoco saben lo que es el capitalismo. 34% rechaza la idea que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hermano, yo estoy hablando del mundo. Yo estoy hablando de la iglesia. 34% argumenta que el aborto es moralmente aceptable si libra a la madre de una carga financiera o emocional. 47% cree que la fornicación, o sea, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, está bien ante Dios. Y todos creemos que es una gran alegría oír a Samantha estando de acuerdo conmigo. 47% cree que la fornicación está bien y que podemos usarla para experimentar a ver si vamos a ser buenos en buen matrimonio y después de ahí nos casamos si salimos embarazados o si decidimos que eso es lo bueno. Amados, Dios está limpiando su iglesia. Cuando tú veas a líderes cristianos apoyando el partido político que ama derramar sangre inocente, no te sorprendas. Dios está exponiendo a los falsos líderes. Si estás viendo la perversidad sexual en medio de la iglesia, no te sorprendas. Dios está exponiendo el pecado y espera de los cristianos verdaderos arrepentimiento completo, pero de los impíos espera que sigan en su impiedad y que la iglesia sea limpiada. Y separémonos de esas personas que viven así. Dios va a ser glorificado en su iglesia verdadera, siempre. Y aunque los falsos maestros se visten como ángel de luz y muchos podemos ser engañados y decir, wow, qué gran maestro, qué gran hombre de Dios, pero ahora está pensando así, ¿qué pasó? No pasó nada, hermanos, era falso cuando empezó y es falso hoy, y si no se arrepiente seguirá siendo falso. No importa cuántos libros haya escrito, no importa cuán famoso sea. Cuando la limpieza termine en la iglesia, cuando la limpieza de Cristo se haga completa, volveremos a ser el faro de luz
y la sal de la tierra en este mundo. ¿Qué debemos hacer ahora en este momento? Y con esto cierro. Juan nos da la respuesta en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Iglesia de Cristo. No iglesia de nombre, iglesia de Cristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, óigame bien, hermanos, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando tú apoyas leyes que promueven la mundanalidad, tú estás amando al mundo. Pero gloria sea a Dios que Él tiene su pueblo. Y nosotros nos vamos a levantar y vamos a vivir santamente. Y vamos a hacer una iglesia que por lo menos, pequeña, sí, pero vamos a exaltar la palabra de Dios. Y aquellos que viven en el mundo o como el mundo, recuérdense que la misericordia y la paciencia tienen un límite. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a hacer lo que debes hacer. Y nosotros, que el Señor nos libre de caer. Que el Señor nos dé la gracia para hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, en este tiempo de incertidumbre, nosotros reconocemos que esto ha pasado tantas veces en la historia. No es nuevo. Ayúdanos a ser la iglesia de este tiempo presente, que dice la verdad, confronta las leyes malas, rechaza a los políticos derramadores de sangre y se apartan del mundo a hacer tu voluntad. Pedimos que te glorifiques en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar otro último canto. Vamos a cantar un último canto, hermanos. Es Jesús, la roca fiel. Eterno juez es Él, mi fe está en Él. A la luz de la palabra de Dios y del mensaje que acabamos de escuchar, que esta afirmación se haga realidad en nuestra vida. Que nuestra fe esté en Él y que nuestra alma siempre en Él confíe. Pongámonos de pie, hermanos, y cantemos este hermoso canto. Es Jesús la roca fiel. La roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor?
hermanos, por todas estas alabanzas. Gracias damos a Él. Hermanos, que la santidad de Cristo en su palabra nos lleve a pensar bien acerca del gran privilegio que tenemos de ser el banco de la verdad, el repositorio de la sal y de la luz del mundo. Vivamos como sal y como luz. Estamos despedidos.